Hola, bienvenidas sean todas, todos y todas a esta última edición de la serie de talleres sobre los buscadores y sistemas de consulta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Antes de empezar con el primer taller, me gustaría adelantarme a dos cuestiones importantes que suelen ser de las preguntas que más se hacen. Primero, la grabación de este taller y de los anteriores van a estarse publicando en el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte a lo largo de esta semana y de la próxima. Segundo, en cuanto a la constancia de participación, esta va a llegar en los próximos días a sus correos electrónicos que ingresaron en el registro y por medio del cual se están conectando a estas sesiones. Es importante que se cubra una asistencia mínima de 2 de los 3 talleres. Pues bueno, esta sesión estará enfocada a 2 sistemas de consulta del Consejo de la Judicatura: el buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial y la plataforma de sentencias relevantes. Se trata de sistemas derivados de un esfuerzo sin precedentes dentro del Poder Judicial de la Federación para transparentar el trabajo de la Judicatura Federal y construir una comunicación efectiva entre personas juzgadoras y la ciudadanía. Así, el buscador de sentencias especializado en el sistema de justicia penal adversarial nace de los principios elementales del sistema penal actual: la publicidad y la confianza en la impartición de justicia. De esta forma, es una realidad que puedan consultar sentencias penales con facilidad en unos cuantos clics, en lugar de pasar por procesos tediosos para su petición. Sin mayor introducción, le doy la bienvenida a Roberto Sosaya, secretario técnico de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. A nombre del magistrado Constancio Carrasco, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, me permito agradecer a la Suprema Corte de Justicia, en particular a la magistrada Fabiana Estrada Tena, la coordinadora general de asesores de la presidencia, a su equipo de trabajo, evidentemente por la invitación, y felicitar la iniciativa, la coordinación y organización de este taller. Para la unidad es muy importante y agradecemos muchísimo esta oportunidad. Agradecer también al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, a la Barra Mexicana de Abogados, al Consejo General de la Abogacía Mexicana, porque el interés que muestran al convocar y organizar este tipo de eventos es muestra clara de su vocación por elevar el nivel de la práctica jurídica en nuestro país y sin duda mejorar el debate sobre la judicatura, y con ello, hay que decirlo, abonar la consolidación de nuestra democracia. La discusión abierta sobre asuntos de interés público forma parte consustancial de todo Estado democrático, y esa es una de las lógicas que permitió ir dándole sentido a este buscador. Previo a pasar a ser un ensayo técnico, digamos, a entrar en la materia del taller, quisiera solamente hacer referencia a algunas cuestiones que nos parecen relevantes en la unidad, de discutir y de platicarles a ustedes para justamente, como decía Jimena ahorita en la presentación, poner el contexto de por qué nos dimos a la tarea en el Consejo de la Judicatura Federal de desarrollar una herramienta como esta. El escrutinio que se realiza sobre la actuación institucional en un Estado de Derecho es, sin duda, en alguna proporción, el termómetro de la democracia en un país. Cuando hablamos de cortes, tribunales o juzgados que tienen a su cargo la encomienda de velar por derechos fundamentales, esto es aún más trascendente. En este taller de sistema de consultas, me toca hablar del buscador de sentencia especializado, pero ustedes ya tuvieron oportunidad de conocer el Semanario Judicial de la Federación, el sistema JurisLex, el buscador de derechos humanos de la Corte y el buscador jurídico. Todas estas herramientas comparten la intención de ser una ventana más para acercar a la justicia, al derecho y al Poder Judicial de la Federación con la sociedad. Es por ello que para nosotros era muy importante poder dar una respuesta integral, porque justo lo que hacía referencia Jimena, es esencial en una democracia contemporánea poder que la labor jurisdiccional cuente con la confianza pública de las personas juzgadoras. Y es en esa lógica que todas estas herramientas encuentran sentido. Transparentar qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Palabras del ministro Edward Douglas White de la Corte de Estados Unidos. Él afirmaba que un poder judicial que revela lo que está haciendo y por qué lo está haciendo genera entendimiento, y la
confianza basada en el entendimiento es la más resistente. Hoy en la era digital, a más de 100 años de aquellas palabras, la sociedad nos exige respuestas mucho más integrales de la función judicial para poder depositar su confianza. Comunicar con claridad y de forma amigable el actuar jurisdiccional es un requisito de la función y lo debemos de tener presente todos los días en el Poder Judicial de la Federación, cada vez con mayor vigor. El reto no es menor, alcanzar un sólido sistema de justicia mediante la deliberación profunda y crítica, acorde con las exigencias de una sociedad plural y democrática, es una de las banderas que ha guiado este tipo de proyectos que encabeza el ministro presidente. Solo me permito citar, intentaré no hacer muchas citas en la presentación, porque la idea es que sea una cuestión práctica, pero vale la pena que conozcan la razón de ser, la discusión que se hizo o que se generó, el contexto para crear el buscador al interior de la Unidad para la Consolidación, al interior del Consejo, un diálogo profundo y robusto que se tuvo con otras áreas del Consejo que sin duda enriquecieron esta herramienta a lo largo de esto y por eso me permito citar esto que está en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 del ministro presidente. Las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados son la cara de la justicia federal, del desempeño de su función y la percepción que ellos tengan, que de ellos tenga la ciudadanía, depende en buena medida el prestigio del Poder Judicial de la Federación. Para trazar la ruta a una mejor justicia, el plan del ministro especificó que la legitimidad del Poder Judicial de la Federación se alcanza al democratizar la justicia, estableciendo canales de comunicación para escuchar las propuestas que provengan no solamente de otros poderes, sino también de la sociedad civil, de diversas organizaciones y de movimientos sociales. Así, la construcción de puentes permitirá incluir las visiones e ideologías que generen sinergias encaminadas a una mejor impartición de justicia. Este foro es un puente que traza y por eso festejamos muchísimo esta convocatoria a la Suprema Corte. Dichas sinergias deben redundar, entre otras cosas, señala el plan, en sentencias accesibles para el justiciable y el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal. Nosotros en la Unidad para la Consolidación teníamos, digamos, esas dos grandes tareas. Cómo ver, cómo escuchar a la sociedad. Durante los últimos 5 años ha habido un debate muy robusto en sociedad civil organizada sobre la importancia de conocer todas las sentencias del sistema de justicia a nivel federal y a nivel local. Entonces, me parece que la vocación de la Suprema Corte, en este caso del Consejo de la Judicatura, que las sentencias se dirijan al justiciable de una manera sencilla y breve con el propósito de argumentar, convencer y explicar cómo y por qué, es muy valioso. El uso de la tecnología hoy nos permite aprovechar muchísimos espacios que antes no se presentaban y tenemos hoy la oportunidad de comunicar con ustedes, toda la sociedad, el trabajo de las hoy ya 168 juezas y jueces especializados en el sistema de justicia penal oral acusatorio a nivel federal, adscritos a los 41 centros de justicia penal federal que tenemos a lo largo y ancho de la República a través del buscador de sentencias que hoy les presentamos. Denme oportunidad de voy a compartir una pequeña presentación muy sencilla que me va a dar pie nada más a tocar con ustedes algunos temas que quisiera yo, son como los principios que dan pie al buscador, para empezar a trabajar ya en línea y escuchar sus dudas, sus preguntas y sus comentarios sobre el buscador de sentencias. Las líneas del ministro presidente a las que hice referencia venían precedidas, como les comentaba, de diversas exigencias sociales y legales que nos llevaron al desarrollo de una herramienta, y nuestra lógica era una herramienta que nos permitiera acercar el trabajo de la justicia penal federal en este nuevo sistema de justicia a la sociedad, y al mismo tiempo, y esto lo señalo y hago énfasis en ello, nos permitiera también al Poder Judicial de la Federación generar datos relevantes para dar seguimiento y evaluar el desarrollo del sistema de justicia penal. No era un reto menor. Una de las conclusiones a las que llegamos era precisamente que en la medida en que la sociedad careciera de acceso fácil, acceso ágil y eficaz a las sentencias y la capacidad de sistematizarlas, que esto es esencial y ahorita vamos a ver por qué,
para realizar estudios sobre el desempeño y calidad del trabajo de las y los juzgadores y el alcance objetivo de sus criterios, se dejaba una ventana muy abierta, muy grande, para que se socializara una percepción errónea de la judicatura penal y del rol que juega en el proceso de consolidación democrática. Por eso surgía un proyecto como este. Así, el Consejo de la Judicatura, el Pleno de Consejeras y Consejeros, concluyó que el registro de todas las sentencias, su clasificación, publicación, se convertían o podían convertirse en un parteaguas para, insisto, evaluar al interior del Consejo y legitimar la actividad jurisdiccional. Eso generó un diálogo interno en al Consejo de la Judicatura, y por eso digamos que es importante esa historia, ¿no? Teníamos claro que había una exigencia social, teníamos claro que ya había exigencias incluso normativas en el pacto, ¿no? En pactos fuera de nuestro orden normativo nacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.1, ya determinaba que todas las sentencias en materia penal tenían que ser públicas, a excepción de casos como interés de menores de edad y acusaciones referentes a pleitos matrimoniales, a la tutela de menores. Algo, parafraseando el artículo 14.1, dice más o menos eso. Ya la CEDAW incluso también había establecido en un reporte al sistema jurídico mexicano la importancia de que los organismos públicos encargados de recopilar estadísticas, entre ellos los poderes judiciales, desempeñáramos un papel clave mucho más activo en la recopilación de datos, en generar estándares y metodologías. Y evidentemente, pues un reclamo social que muchos de ustedes conocen, que fue el reclamo social que derivó de Lo Justo Es Que Sepas, la sociedad civil, que llevó incluso a cambiar y a modificar la Ley General de Acceso a la Información, ¿no? Que en el artículo 73 establecía que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecía que los poderes judiciales, tanto federales como locales, publicaran las sentencias de interés público. Y eso limitaba muchísimo el margen de conocimiento de los poderes judiciales, porque incluso, decían los reportes, pues había poderes judiciales que no tenían publicidad de sentencia alguna. Entonces vino una reforma el 13 de agosto de 2020 en el Diario Oficial, en donde se estableció que se tenían que publicar las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por los poderes judiciales, tanto locales como federales. Eso, digamos, es en el marco histórico, nos permitía a nosotros, al interior de la unidad, al interior del Consejo, insisto esto porque vale la pena el foro para agradecer públicamente el trabajo que hizo no solo el equipo de la unidad de diseño, de programación, de estadísticas, sino el trabajo que aportó la Dirección General de Gestión Judicial, la Dirección General de Transparencia del Consejo. Incluso tuvimos oportunidad de nutrir los parámetros de búsqueda y de registro del buscador de sentencias, ahorita se los iré explicando, con la aportación muy valiosa y muy puntual de las direcciones de derechos humanos, tanto del Consejo como de la Corte. Esto digamos que permitía una construcción de un buscador bastante robusto, ¿no? Nos llevamos a la tarea de generar un buscador que tuviera dos módulos. O sea, enfocamos en el registro de sentencias, ya era muy relevante para nosotros, y la consulta de sentencias también. ¿Y por qué el registro de sentencias? Se preguntarán. Y es que la forma en que se registran las sentencias en el sistema permite al Consejo de la Judicatura ahora ya contar de manera más ágil y sencilla con información en materia de víctimas, incluyendo reparación del daño y violación a derechos humanos, que antes era difícil conseguir, había que ir de una sentencia en otra, ¿no? De una carpeta en otra, de un expediente en otro, y era muy complejo, ¿no? Ahora ya tenemos también información sobre penas impuestas a sentenciados, privativas de libertad, multas, bienes decomisados, beneficios sustitutivos a las penas impuestas. Tenemos ya como parte de ese registro, pues el fundamento de convenciones y tratados internacionales. Podemos conocer en los casos en que se ha juzgado con perspectiva de género y
y perspectiva de grupos en condiciones de vulnerabilidad, cosa que ya da pie para que el Consejo filtre información, genere información y sobre todo dé información a la sociedad. Este registro, conforme se siga nutriendo en el buscador, facilitará el diseño de políticas públicas, esa es la idea, para la consolidación sustantiva integral del sistema de justicia penal adversarial, tarea de la Unidad para la Consolidación. Aquí les pongo por qué es importante los lineamientos. El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó los lineamientos para el registro de sentencias y aquí lo que quiero destacar es que el Pleno determinó que se registrara todo el histórico de sentencias del sistema de justicia penal oral acusatoria. Esto es, no solamente ordenó el registro de sentencias de marzo del 2021 en adelante, sino que con una vocación de rendición de cuentas, de transparencia, las consejeras, los consejeros, el ministro presidente, le ordenaron a las juezas y juezas que tenían que registrar desde la primera sentencia en el sistema de justicia, que fue en noviembre del 2014, al día de hoy. Y tienen cada que dicta una sentencia, ya días contados para hacer su registro y subirlo. Esto es sumamente importante porque permite al estudioso, a la estudiosa del derecho, incluso a los que se dedican a analizar cómo ha ido evolucionando el sistema de justicia penal, el acusatorio en nuestro país, pues desde la primera sentencia que se dictó y abre una ventana, ¿no?, de análisis histórico sumamente relevante. El registro de sentencias, y también aprovechamos el espacio público para felicitar, agradecer y convocar a las juezas, jueces que han ido registrando, tomando en cuenta las cargas de trabajo que tienen en audiencias todos los días. Su equipo de trabajo ha ido haciendo este registro histórico, ¿no?, que hoy en día ya tenemos más de 2,000 sentencias, más de 20,000 sentencias que ustedes pueden consultar. Entonces, así es como se dio el inicio del registro de sentencias y así es un poco el histórico del buscador o qué detonó el buscador. Obviamente es más complejo, pero por temas de tiempo no quisiera yo detenerme en ello, ¿no? Permítanme pasar a explicar un poco más el detalle de lo que ustedes van a encontrar en el sistema de búsqueda de sentencias. Esto es, ¿qué es el buscador? ¿Qué principios intentamos en el Consejo de la Judicatura abarcar y garantizar? El sistema de búsqueda avanzada en línea lo vamos a ver en línea, tal cual, ahorita que entremos a la página. Paso al tema de acceso a las versiones públicas de las sentencias. Y se preguntarán, porque ha sido pregunta en algunos foros, en algunas discusiones, de por qué, si tenemos un sistema de justicia oral, ¿no?, ¿por qué apostarle a la publicidad de las sentencias? Y creo que, si bien es una pregunta muy válida, estamos frente a un sistema que privilegia la oralidad y la publicidad de las audiencias. Mientras no tengamos una práctica social de acudir y llenar las salas de audiencia de cada uno de los centros de justicia, las versiones públicas de las sentencias escritas seguirán siendo la evidencia más puntual del trabajo de quienes ejercen la función jurisdiccional y la base para construir una comunicación entre estos y la ciudadanía. La publicación de las sentencias penales hace posible que éstas cumplan con su función extraprocesal y posibiliten el control ciudadano de la labor jurisdiccional federal en materia penal. El uso fácil e intuitivo que vemos aquí es algo que quiero que ustedes constaten por sí mismos, ¿no? Así que lo veremos igual en línea y ya me dirán si es intuitivo y es fácil. Yo apuesto a que sí. Pero obviamente siempre estamos abiertos a la crítica y a la mejora de estos sistemas. ¿Qué entender por transparencia y rendición de cuentas? El modelo de justicia abierta exige un actuar transparente en que la ciudadanía se constituya como el eje del servicio público de impartición de justicia, con el objetivo de que se atiendan sus necesidades, sus propuestas, y a través de respuestas eficaces, creativas y accesibles se pueda garantizar y se pueda cumplir con esa expectativa.
En toda sociedad democrática, la transparencia de las sentencias judiciales es un medio fundamental para la rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de magistradas, magistrados, juezas y juezas, como bien señalaba el ministro en su plan de desarrollo. Conocimiento público de las sentencias. ¿Qué entender por esto? La publicación de sentencias lleva implícito el conocimiento del juzgador de la posibilidad real de que su decisión sea conocida y opinada por la sociedad. El conocimiento público de la decisión jurisdiccional potencia una mejor comprensión del sistema de justicia también y, por tanto, de las herramientas que tienen la sociedad a su disposición para el pleno ejercicio de todos sus derechos. El conocimiento público de las sentencias, digamos, que se convierte en un incentivo para que las y los juzgadores penales continúen fortaleciendo el proceso de argumentación y síntesis y, por ende, haciendo mucho más accesible día con día las sentencias del sistema de justicia penal oral acusatorio. ¿Qué entender por mejor comprensión de la justicia penal federal? Aquí lo que apostábamos nosotros era que el buscador de sentencias permita a la sociedad, a la ciudadanía, analizar e identificar a través del trabajo jurisdiccional, a través de la sentencia, las virtudes del sistema de justicia penal, acercarse a las y los juzgadores y a partir de ello conocer su trabajo cotidiano y mejorar la confianza pública. En esa lógica tenemos un buscador que tiende o que tiene como características, así lo vemos nosotros en el Consejo, en la Unidad para la Consolidación, algunas especificidades, algunos detalles que lo hacen o que lo volvían un buscador novedoso, con funcionalidades interesantes, importantes, que quisiera yo irles platicando. Lo tenía aquí, o lo tengo en esta presentación, pero me parece que va a ser mucho más atractivo para ustedes que lo veamos ya dentro del buscador, en línea, en la red, ¿no? Que es un esquema de parámetros de búsqueda, un esquema de registro de usuarios, un boletín informativo, un espacio para poder descargar los datos abiertos, generación de URL y un manual de usuario. Ahorita lo vamos a ver y solamente dejen cambiar un poco la pantalla para poder entrar de lleno al buscador. Entonces, ¿cómo entrar al buscador de sentencias del sistema de justicia penal? Hay diversas formas. ¿Cuál les sugiero? Una, entrar a la página del Consejo de la Judicatura. Es muy sencillo. Sí, aquí en la parte inferior izquierda está consulta de sentencias. Si ustedes le dan clic aquí, los mandará a la página, al micrositio que tenemos en la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, justo al apartado de sentencias del buscador de sentencias, ¿no? Este micrositio, ustedes aquí lo podrán ver. Y es un micrositio igual, creo, bastante amigable, bastante sencillo, en donde encontrarán diversa información sobre el sistema de justicia. Lo que hoy nos toca, lo que hoy nos invoca es el buscador de sentencias. Si le damos clic al buscador de sentencias, va a abrir inmediatamente la consulta de sentencias emitidas en el sistema de justicia penal oral acusatorio. Hasta aquí no sé si tenemos oportunidad de saber si me siguen, si se va escuchando, si me escuchan y me entienden bien, para empezar ya a hacer una búsqueda muy simple. Me gustaría nada más tener claridad de que así lo podemos ver. Sí, justamente, bueno, ¿se sigue viendo la presentación? Ok. Entonces... Bueno, dice manual de usuario, y es lo que se está viendo. Ok, voy a volver a compartir pantalla. Y sí, ahí ya vemos, creo que ahí ya estamos viendo, y una disculpa, estamos viendo ya la página de internet. Sí, ya. Perfecto. Entonces regreso nada más eso, porque creo que es importante. En la página de internet
del Consejo de la Judicatura, ¿no? Hay dos formas muy sencillas de entrar. Una es a través del portal del Consejo de la Judicatura. Aquí voy compartiendo la pantalla. Debajo al lado izquierdo está Sistema de Justicia Penal Adversarial y hay una liga a la consulta de sentencias. Si ustedes pican en esa liga, les aparecerá de inmediato dentro del micrositio de la Unidad para la Consolidación el espacio de la consulta de sentencias, ¿no? En este micrositio nosotros tenemos colocadas diversa información que nos puede ser de interés también para entender más el sistema de justicia penal oral acusatorio, pero me referiré solo al buscador de sentencias. Le damos clic al buscador de sentencias y ya nos despliega la página del buscador o, digamos, la herramienta que nos convoca hoy. Como ven, es una página, intenta hacer, tiene de este lado los 7 parámetros, ¿no? Los 7 grupos que buscan generar parámetros, 17 parámetros en concreto, para facilitarles la búsqueda a ustedes, ¿no? Una de las preguntas y de los problemas cotidianos que tenemos a veces cuando buscamos sentencias, jurisprudencia o en los buscadores tradicionales, era pues que a veces para buscar una sentencia nosotros necesitábamos conocer el número de la causa o el número de la sentencia o el número del expediente. Este buscador tenemos la posibilidad de hacer búsquedas ya sea por periodo, ¿no? De hacer búsquedas, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Les comentaba hace unos minutos que la primera sentencia se publicó en noviembre del 2014, entonces vamos a ver cuántas sentencias tenemos de noviembre del 2014 a el día de hoy, ¿no? Y eso nos arrojará, podemos hacer búsqueda por periodo tal cual, ¿no? Aquí tenemos, no necesitamos establecer otro patrón de búsqueda, otro esquema de búsqueda, solo establecemos un periodo y le pedimos al buscador que realice la búsqueda, ¿no? Dice la Comisión Interamericana ha advertido que la publicidad de los actos del juicio, entre los que figura la sentencia, constituye un rasgo característico del debido proceso en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, es una garantía democrática de la buena marcha de la justicia. Y esto nos permite advertir que vamos en buen camino, creo yo. Los ejercicios que se han generado a lo largo y ancho del país, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel federal, nos permiten identificar que pues cada vez hay no solamente un mayor interés por conocer las sentencias, sino también un mayor interés por darle difusión a las mismas. Aquí en el sistema de búsqueda de sentencias ya apareció, tardó un poquito, puede ser por mi internet, ¿no? Y también porque, si ven, tenemos 22.410 registros de sentencias al día de hoy que ustedes ya pueden conocer, que pueden leer, ¿no? Que pueden pues surfear en esta y ir identificando cada uno de estos registros. ¿Qué quisiera destacar en estos registros? Viene el tipo de sentencia, y ahorita voy a eso. Tipo de sentencia, podemos encontrar sentencias de juicio oral y sentencias de procedimiento abreviado, la causa penal, el juez o jueza que lo emite o que la dictó, el centro de justicia, la fecha de emisión de la sentencia, la fecha de publicación de la sentencia, un pequeño resumen que está encargado, ese resumen, a cada uno de los jueces, ¿no? Normalmente este resumen lo hacen los asistentes de constancias que están haciendo el registro de las sentencias o el equipo de las juezas y jueces, y una versión pública, ¿no? En este caso podríamos ir a la versión pública de este procedimiento abreviado, o incluso la versión pública el número 26, tipo de sentencia. Aquí vamos a advertir algo que creo que también es una característica de las sentencias del sistema de justicia penal oral acusatoria. Y esto es que son sentencias regularmente cortas. Para hacer una sentencia de juicio tenemos
máximo encontraremos, bueno, esta tiene 59 hojas, es una sentencia larga, ahorita en los ejercicios vamos a irlo advirtiendo, pero vamos a poder descargar en PDF, en algunos casos en un Word no editable, se van a poder descargar estas 22,000, más de 22,000 sentencias, ¿no? Entonces, para poder hacer ejercicios, ¿no? Si queremos limpiar, ahí tenemos un botón de limpiar para generar otra vez una búsqueda nueva, ¿no? Y tenemos parámetros, estos parámetros de búsqueda, características de la resolución por centro de justicia penal federal, ¿no? Podemos escoger a todos los centros si nos interesa conocer todas las sentencias. Podríamos poner un periodo de marzo del 2022 al día de hoy, ¿no? De todos los centros. ¿Cuántas sentencias han dictado los centros en el último mes y medio, por ejemplo? ¿No? O podemos seleccionar solamente un centro de justicia, ¿no? Y una vez seleccionado, le ponemos a aceptar y nos vamos, si quieren, a Almoloya, o podríamos, aquí, por ejemplo, si lo pueden buscar aquí en el scroll o teclear ustedes y digamos que el buscador les va a ayudar a encontrar el centro de justicia, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, buscar Pachuca. Quiero conocer todas las sentencias del Centro de Justicia Penal Federal que tenemos en Pachuca, Hidalgo. Le ponemos buscar y me va a ir buscando y va a ir desplegando las sentencias que tenemos en ese centro, que se han dictado en ese centro y evidentemente que se han ido registrando en el buscador de sentencias, ¿no? Entonces tenemos un sistema de registro, nos marca 718 sentencias, ¿no? Podemos aquí cambiar nuestra página a un catálogo que nos muestre 50 registros en la página principal, ¿no? Y ir surfeando en ellos, conociéndolos, el tipo de sentencia, igual que hace rato. Tipo de sentencia, la causa, la juez al que lo emite, el juez que lo emite, y un breve resumen que nos da un poco la idea de qué vamos a encontrar en la versión pública de esa sentencia. Podríamos pensar que queremos después, ok, ya estoy en Pachuca, pero no me interesa conocer el universo de todas las sentencias. Yo quisiera hacer una búsqueda, ejemplo, por delito, ¿no? Y quiero privación ilegal de la libertad. Busco privación ilegal de la libertad, ¿no? Tenemos un catálogo de delitos, todos los delitos posibles, ¿no? En todas las leyes, tanto en el Código Penal como en las leyes específicas, están en el catálogo, y si hubiera una sentencia que atiende a ese delito, pues nos va a aparecer aquí, ¿no? Seleccionamos privación ilegal de la libertad. Como no he limpiado mi búsqueda, va a ser privación ilegal de la libertad como delito en el Centro de Justicia Penal Federal en Pachuca, Hidalgo, ¿no? Le pongo aceptar y le pongo buscar. Esto me va ya a arrojar, ¿no? Una selección de 5 sentencias que se han dictado con estos parámetros: el centro de justicia y el tipo de delito. Quiero yo todavía hacer una búsqueda más específica. Supongamos que me interesa saber el tipo de sentencia, ¿no? Y no quiero conocer los procedimientos abreviados, quiero saber cuántas sentencias sobre juicios orales en Pachuca sobre el delito privación ilegal de la libertad. Entonces, no limpio mis parámetros y solamente agrego otro parámetro. Me parece que esto es muy importante porque a veces lo que nos pasaba en algunos otros buscadores, personal a mí siempre me parecía muy complejo, muy rebuscado tener buscadores en donde si yo ponía un parámetro distinto, se me reajustaba toda la búsqueda y entonces tenía yo que volver a recordar todos los parámetros. Aquí, si quiero limpiarlo, tengo un botón muy sencillo de limpiar. Si quiero agregar parámetro, entonces le puedo agregar parámetros. Juicio oral y le pongo aceptar
Y en el sentido, no, fíjense, esto es una cosa muy interesante. Nosotros, yo les comentaba en un principio que la sociedad ha tenido exigencias y estas exigencias, el Consejo de la Judicatura ha sido muy sensible en escucharlas y en atender y en mejorar sus sistemas. En 2018, México Evalúa publicó el 2019 un hallazgos 2018 y en ese informe decía México Evalúa que los poderes judiciales, incluyendo el Poder Judicial de la Federación, cuando publicábamos sentencias, no identificábamos si estas eran, no identificábamos las sentencias mixtas, ¿no? Para algunas personas que se dedican al análisis, al estudio del sistema de justicia penal, es relevante conocer las sentencias mixtas. ¿A qué se refiere con sentencias mixtas? Que no sean solo sentencias absolutorias, que no sean solo sentencias condenatorias, sino que pueda ser que hubiera sentencias por a una persona, por un acto en concreto, lo condenen por un delito y lo absuelvan por otro delito que se le había imputado por la fiscalía. Entonces, esas son las sentencias mixtas y hoy ya a partir del sistema de registro que se realizó por el Consejo de la Judicatura, por los equipos de trabajo de la unidad y de las otras áreas del Pleno del Consejo de la Judicatura, logramos ya tener, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, me interesan, voy a Pachuca, reitero, privación ilegal de la libertad, juicio oral, sentencias absolutorias. Y ahí puedo poner buscar. Y veo que todavía me aparecen 3, ¿no? Podría yo buscar en todas estas, ya irlas abriendo, ¿no? Conocer el trabajo, en este caso la jueza que lo emite es la jueza Enriqueta Velasco Sánchez, ¿no? En el juicio oral, conozco la carpeta y ya me despliega en un formato PDF, ¿no? La sentencia que estoy buscando. Y la puedo leer, la puedo analizar el trabajo de la jueza, puedo analizar los elementos de la sentencia y esto resulta, pues, sin duda una aportación muy importante de parte del Consejo de la Judicatura a todos los que nos dedicamos a estudiar la materia, ¿no? En principio, la forma en que se dictan y redactan las sentencias en el sistema de justicia penal permite a la sociedad leerlas y analizarlas a detalle. Esto en el entendido que uno de los elementos esenciales es que es precisamente la concisión y la brevedad con la que se dictan. El dictado de las sentencias regularmente se encuentra despejado, esencialmente, o sea, se encuentra despejado de muchas transcripciones, se encuentra despejado de elementos innecesarios para el dictado de las sentencias, esencialmente por la naturaleza del enjuiciamiento, ¿no? Entonces no vamos a encontrar en estas sentencias, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, esas transcripciones innecesarias, lo que sin duda simplifica la comprensión de los argumentos torales que tomaron las personas encargadas de las juezas y jueces encargados de ese asunto para analizar y determinar y concluir en condenar o en absolver a una persona. Y eso es muy relevante en la lógica de conocer el trabajo de las juezas y jueces del Poder Judicial de la Federación. Entonces, voy aquí a limpiar la búsqueda. No sé si hasta ahorita vamos bien. Veo, soy malo para ver las preguntas, pero ahorita si quieren atiendo las preguntas para no perderme. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de características de las partes, ¿no? Que es otro parámetro de búsqueda en el buscador, ¿no? Una de las cosas que antes no se atendía y que el sistema de justicia con la reforma del 2008, la reforma de seguridad y justicia del 2008, pues abrió un amplio margen para que el Estado se preocupara por la víctima y resarcir el daño a las víctimas. Entonces, creo que eso resulta sumamente relevante, saber si hay en estas sentencias, hay víctimas o no, y las personas sentenciadas también, hombres, mujeres, ¿no? Se hizo un catálogo de personas sentenciadas.
tratados internacionales, ¿no? Tenemos un catálogo, si en las sentencias las juezas, los jueces invocan y robustecen su decisión a partir de algún tratado o convención, también lo podemos ir identificando, ¿no? Aquí tenemos un catálogo bastante amplio de convenciones, tratados y pactos que nos permite ir surfeando, ir identificando si se han dictado en alguno de los centros sentencias en relación a ello. Tenemos un apartado, un parámetro de perspectiva de género y saber si se dictaron sentencias con perspectiva de género es una cuestión sumamente relevante también de carácter, no solamente al interior del Consejo y no solamente en la lógica de lo que la sociedad interesada puede conocer, sino que esto nos ha permitido también ya dar respuestas mucho más puntuales, mucho más inmediatas a solicitudes de organizaciones u organismos internacionales, llámese la Comisión Interamericana, a veces le pregunta al Estado mexicano si se han hecho juzgamientos con perspectiva de género. Entonces, aquí también podemos ver y buscar sentencias al respecto, ¿no? Hago solamente la búsqueda, ¿no? Y veo que me aparecen igual un registro de 276 sentencias, las que puedo ir analizando una por una o puedo ir descartando por el centro de justicia o por el juez o jueza que quisiera yo leer su sentencia. Vuelvo a limpiar, ¿no? Puedo regresar para limpiar la página y podríamos buscar también criterios de relevancia. Ahorita voy a entrar mucho más a detalle al tema de criterios de relevancia. Se vuelve importante porque aquí arriba ven un apartado de iniciar sesión. Podemos generar usuarios. No expliqué esto antes porque me parecía importante destacar que sin iniciar sesión en el buscador, puedo realizar cualquier tipo de búsqueda de las sentencias que están registradas en el sistema de justicia penal oral acusatoria. Pero ahorita voy a pasar a esta parte, ¿no? Puedo buscar por criterio de relevancia, criterios novedosos, ¿no? Tenemos un catálogo también importante sobre criterios de relevancia, grupos en condiciones de vulnerabilidad, derechos económicos, sociales y culturales, derechos civiles y políticos, criterios de interpretación novedosos, ¿no? Me interesa ese primero y veo si por inquietud intelectual ha habido jueces que hayan establecido un criterio novedoso y así lo hayan querido registrar también ellos, ¿no? Entonces, aquí podríamos advertir, ¿no? Las sentencias que en su registro las jueces identificaron como dictadas con un criterio novedoso, pues las tenemos aquí, ¿no? En una audiencia de juicio se dictó sentencia absolutoria al no acreditarse el elemento típico subjetivo específico de a sabiendas en un delito de posesión de vehículo con reporte erróneo. Podríamos ir a la sentencia, analizarla, estudiarla, revisar incluso, y una de las cosas que yo hacía énfasis en un principio, advertir si es o no un criterio novedoso y de ahí generar el debate y generar la idea de este buscador y creo que es una apertura de las juezas y jueces, una vocación a la transparencia, a la publicidad de su trabajo, pero también a saber que hoy la sociedad los está también revisando en una lógica mucho más puntual, porque al final de esa revisión apuesta a mejorar la confianza que hay en ellos y a legitimar el trabajo de la judicatura penal. Entonces, vemos que se puede hacer, limpio este criterio, ¿no? Y haré una búsqueda de palabra o frase previo a pasar a explicar el usuario y el manual de uso y el espacio de datos abiertos, ¿no? Quiero buscar, ¿no? Por palabra, puedo buscar por palabra y le ponemos que nos busque cualquier sentencia en la que se haya registrado la palabra cocaína, ¿no? Y igual el buscador hará su trabajo, ¿no? La herramienta
cada vez estamos intentando incluso que sea más rápida. El equipo de programación de la unidad y de estadística de la unidad trabaja todos los días al respecto. Recibimos correos, recibimos sugerencias sobre el tema y entonces vemos otra vez que ya tenemos 316 sentencias, ¿no? Que tienen esa palabra. Aquí pudimos advertir, ¿no? No quisiera, como ven, los parámetros pueden usar en conjunto, se pueden usar los parámetros, cada uno de estos parámetros solos, ¿no? Se pueden, si ustedes conocen el número de causa, pueden buscarlo por el número de causa, por el sentido de la sentencia. Si quieren conocer si hubo o no reparación del daño, y si quieren conocer si hubo exclusión de pruebas por violación a derechos humanos, ¿no? Insisto, características de las partes, tratados, perspectiva de género, criterios de relevancia, palabra o frase, ¿no? Ahora, estos son 17 parámetros que les permiten a todas y a todos ustedes ir buscando con mucho más especificidad cada una de las sentencias del sistema de justicia penal. ¿Por qué lo hicimos así? Porque estamos convencidos que si nosotros solamente publicamos las sentencias y les ponemos a disposición las 20,000 sentencias sin ningún parámetro que a ustedes les permita ir identificando, reduciendo el margen de búsqueda, pues es aventar a la sociedad a un océano enorme que hoy ya, poco más de 5 años, 6 años de funcionamiento del sistema, llevamos más de 20,000 sentencias que podemos consultar, ¿no? Y hoy tenemos 22,403, 1,806 sentencias de juicio oral, 20,597 sentencias de procedimiento abreviado. Es un universo enorme que aventar sin parámetros una búsqueda sería, pues, poco menos que transparente. Estaríamos, digamos, haciendo todo lo contrario que el principio de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas obligan a las autoridades. Entonces, esa es la idea, que cada uno de estos parámetros les ayude a ustedes a hacer búsquedas mucho más sencillas, mucho más específicas y que puedan conocer el día a día y el histórico del sistema de justicia. Muy rápido para poder dar espacio a algunas preguntas. Al inicio de sesión, ustedes tienen la oportunidad de registrar un usuario, ¿no? Registrarse como usuario. ¿Cuál es la ventaja de registrarse como usuario? Y aquí hago una aclaración. Creo que esta es una de las cosas que a mí en lo personal me gusta más del buscador, porque el usuario les va a permitir guardar un historial de sus consultas. Voy a entrar con... A veces, no sé si les pasó, a mí sí me pasó, en diversas ocasiones yo entraba a alguna biblioteca, empezaba a hacer las búsquedas de tesis, de sentencias, y pues me tenía que ir de la biblioteca y si no había guardado en un disco duro o en algo, esas sentencias las tenía que yo descargar. A veces las computadoras no me permitían descargarlo, o no iba yo a descargar una sentencia o una tesis en un lugar en donde yo no supiera que lo podría volver a encontrar. Lo que te permite o lo que les permite generar un usuario acá es guardar las consultas, ¿no? Para fines didácticos guardé unas consultas, ¿no? Ver consultas, ¿no? Aquí una vez les aparecerá su usuario, ver mis consultas, ¿no? Y aquí pueden advertir cuáles son sus consultas y volver a cargar ese parámetro o los parámetros que ustedes sabían que juicio oral condenatorio en Querétaro. Así le llamé yo a las consultas que busqué. Las generé ayer, le pongo cargar y me las despliega, ¿no? Entonces, creo que eso vuelve a ver mis consultas otra vez. Quiero ver, estoy interesado en las sentencias de niños, niñas y adolescentes. Le pongo cargar y me las despliega de la misma forma, ¿no? Creo que esta es una de las herramientas más que a mí más me gustan de todo del buscador. Pues, obviamente, sobra decir que la facilidad, lo intuitivo que desde mi perspectiva es, lo amigable que es el buscador, permite
que las búsquedas ustedes las puedan guardar, recibir boletines, creo que eso es otra de las cosas. Si ustedes cuando hicieron el registro de sentencias pusieron sus intereses, ¿no? A mí me interesan criterios de relevancia, derechos civiles y políticos, derechos civiles y políticos de personas privadas de su libertad, o criterios de interpretación novedosa, ¿no? Yo aquí puedo actualizar todo el tiempo mis intereses y si hay sentencias que se vayan dictando sobre esos temas, me va a llegar un boletín al correo que yo dejé en mi registro de usuario, un boletín mensual, con las nuevas sentencias que se hayan dictado sobre esos criterios de relevancia. Entonces, creo que estas dos opciones que les permite el registro de un usuario, pues vale muchísimo la pena en la lógica de todas aquellas personas que estamos estudiando, analizando y que regresamos comúnmente a las sentencias que nos sirvieron para alguna tesis, para, no sé, la licenciatura, la maestría, el doctorado, todo lo que estén haciendo o cualquier investigación que realicen. Sobre el tema de investigación, tenemos también este espacio de datos abiertos, ¿no? Este espacio de datos abiertos les permitirá, nosotros le llamamos que es 100% transparente, porque lo que ve el Consejo de la Judicatura lo ven ustedes obviamente sin los datos protegidos, pero aquí van a ver el diccionario de datos, las sentencias, personas sentenciadas, lo pueden descargar Excel y eso les generará una posibilidad de desarrollar todo esto. Y el manual de uso, por aquello que hubieran quedado dudas, son 20 hojitas, ¿no? Que les explica todo lo que acabo de decir, ¿no? Una disculpa por lo atropellado de la explicación, pero era importante. Al final de este manual, en 20 hojas, viene un correo, sistema penal adversarial, @correo.cjf.mx. Ahí nos pueden mandar todas sus dudas, todas sus preguntas, y vamos, y iremos dando respuesta, ¿no? Creo que se está agotando el tiempo, veo que Jimena ya se conectó. Únicamente quisiera concluir, previo a las preguntas, si es que hay tiempo, recomendándoles un texto que va muy ad hoc desde mi perspectiva, a lo que hemos platicado y a lo que considero es una cita ideal para el foro. Es Construir el caso, el arte de la jurisprudencia, de Paul Kahn, ¿no? Es un profesor de la Universidad de Yale. Él dice que una corte, yo lo diría una corte, un juez, no se explica, que no se explicara, aparecería como una que no tiene buenas razones para hacer lo que está haciendo. Si una corte no trata de persuadirnos, sospechamos de aquello que realmente lo convenció. Al expedir una sentencia, las cortes, o los jueces y juezas, reconocen que tienen la obligación de persuadir, tienen que presentar las razones que justifican su conclusión. Las sentencias tienen sin duda una función legitimadora. Si las cortes se dirigen a alguien directamente, es a los abogados y a las abogadas. Esta situación pone una carga especial de responsabilidad democrática en la comunidad jurídica que hoy nos reunimos en este taller. Si dejamos de leer, puede que no haya nadie más que lo haga, si dejamos de leer estas sentencias. Los abogados y las abogadas traen las cortes al pueblo y el pueblo a las cortes. Lo hacen no solo por sus clientes o por aquellos que podrían convertirse en sus clientes. El papel profesional que tienen es inseparable de su papel como ciudadanos, ciudadanas, en cuanto que representan la audiencia democrática a la que la Corte tiene que persuadir si ha de tener legitimidad y autoridad. A pesar de esa responsabilidad, de todas las destrezas que un estudiante de Derecho tiene que cultivar, la más difícil es la de aprender a leer una sentencia. Al aprender a leer sentencias, uno se convierte en abogado. Muchísimas gracias por su tiempo, por su interés. Gracias otra vez, Jimena, por el espacio. Muchísimas gracias a ti por tu exposición. Creo que estuvo muy completa, muy nutrida. La mayoría de las preguntas se fueron respondiendo vía chat a lo largo del taller. Solamente hay una breve duda que creo que solamente tú puedes contestar, que si puedes repetir el nombre del ministro de Estados Unidos, de Justice de Estados Unidos, que citaste al principio. Claro, él es el ministro White, Okay. que es 1910, 1911. Perfectísimo. Y pues bueno, hay una pregunta un poco más general
a ver si se puede responder a lo largo de 2 minutos. ¿Cuál es la importancia del sistema de justicia penal? Uf, Sí, ya sé que creo es que, difícil responderle en 2 minutos, pero creo que ni el ministro Edward White podría responder eso en 2 minutos, pero eh, a ver, creo que el sistema de justicia penal nos ayuda desde muchas ópticas, ¿no? Obviamente a nadie le gusta pensar que el derecho penal pues, siempre es la última ratio del Estado, ¿no? Pero el sistema de justicia y la reforma del 2008 creo que vino a marcar una, un nuevo paradigma de cómo vemos la justicia penal en nuestro país y cómo una democracia que quiere consolidarse tiene primero que ver a las víctimas, tiene que ver un sistema de justicia y una de las cosas que nos convocó a hoy era la publicidad. Pasamos de un sistema de puertas cerradas a un sistema de puertas abiertas y por eso el Poder Judicial de la Federación, el Consejo, la Corte, busca todos los días abrirnos más la puerta a la sociedad de qué hacer, qué se hace, cuál es el quehacer del sistema de justicia. Me parece que legitimar la parte de la legitimación del trabajo de juezas y jueces es esencial para poder identificar que el aparato del Estado en su versión más hostil, permítanme decirlo, que es la versión penal, cuando ya no hay otra opción para el Estado de encauzar las acciones de una sociedad o de un ciudadano o de una ciudadana, está bien hecha, protege derechos humanos y está, digamos, vista para garantizar una esfera jurídica, una protección de derechos a todas y a todos. Entonces, creo que no respondo necesariamente porque si esto me llevaría 1 hora y media en intentar explicar, al menos soy muy corto para generar una síntesis de ello, pero me parece que el sistema de justicia penal oral acusatorio nos permite ver a las instituciones del Estado, a todos los operadores de justicia en una audiencia, en una sala de audiencia, ver sus acciones, sus actitudes, su actuar y como sociedad, pues calificarlo, legitimarlo o no legitimarlo y reprocharlo y exigir una mejora. Entonces, creo que el sistema que tenemos nos da muchísimas herramientas para ello. perfecto. Muchas gracias, Roberto. También por acá están preguntando si puedes repetir el libro, la bibliografía que citaste al final. Sí, claro, es Paul Kahn, Paul Kahn. El libro se llama Construir el caso. Bueno, es construir el caso, el arte de la jurisprudencia. Kahn es K-A-H-N. Ahorita se los pongo en el chat para que lo... Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Creo que si pueden leerlo, es una joya y es una invitación a leer sentencias, a estudiar y a seguir abonando desde la lógica de las abogadas, abogados, abogades a una democracia mucho más consolidada. En verdad, muchísimas gracias, Roberto, por esta exposición. Creo que nos ayudaste a todos los aquí presentes a poder buscar las sentencias del sistema de justicia penal adversarial. Existe una última pregunta más, pero esa se va a responder en el siguiente taller o a lo largo del siguiente taller. Es si existe un buscador para otras materias y justamente para allá vamos. Ahora pasaremos al taller sobre la plataforma de sentencias relevantes. Y con este grandioso sistema, todas las personas podrán conocer de forma más rápida y eficiente el contenido de sentencias y criterios jurídicos de mayor relevancia dentro del Poder Judicial de la Federación. Cuestión que antes solamente solía ser un cuanto complicado por falta de tecnologías, la voluntad para transparentar la labor jurisdiccional. Pues bueno, de esta forma, sin más introducción, les doy la bienvenida a Karina Castolo, directora de Estrategia y Transformación Digital del Consejo de la Judicatura, y a María Fernanda Muñoz, jefa del departamento e integrante de la Unidad de Transparencia del equipo interdisciplinario encargado de estos proyectos dentro del Consejo de la Judicatura. Bienvenidas. Muchas gracias, Jimena. Primero que todo, quisiera iniciar agradeciendo la invitación. Creo que es un esfuerzo muy valioso en el que podemos
compartirles las herramientas que el Consejo de la Judica trabaja para ustedes, para que la utilicen, para que las naveguen, para que conozcan, como decía Jimena, las sentencias relevantes. También agradecer la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con las instituciones, grandes instituciones, y esperamos que estos espacios puedan seguir reiterándose para poder acercarles lo que hemos trabajado desde el Consejo para ustedes. Voy a compartirles, el taller se compone por una breve presentación al inicio y posteriormente mi compañera María Fernanda les va a hacer el flujo completo. También está el ingeniero Daniel Rangel, también de la Dirección General, para cualquier duda específica que se pueda tener específicamente en el tema de los datos. Entonces, sin más, para que podamos aprovechar el tiempo, les voy a presentar mi pantalla. Listo. Muy bien. Bueno, este es el taller de plataforma de sentencias relevantes. Es una herramienta trabajada desde el Consejo de la Judicatura Federal y es importante contemplarla dentro de la estrategia de transformación digital del Consejo. Esta estrategia inició desde la pandemia y se fue fortaleciendo cada vez más desde el año anterior. Desde el año pasado, en julio, se creó la Dirección General de Estrategia y Transformación Digital, que se basa principalmente en 4 pilares: gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-justicia. Entonces la invitación es que pensemos esta herramienta no como un buscador tradicional, sino dentro de la transición para implementar nuevas técnicas y nuevas herramientas para acercar el contenido jurídico. La idea es, y uno de los pilares fundamentales es poner en el centro a las personas y sus necesidades, y entonces con esta plataforma buscamos simplificar los contenidos jurídicos mediante lenguaje ciudadano y otras herramientas. También quisiera compartirles que esta plataforma, esta herramienta, tiene nuevas técnicas, metodologías y métodos propios de la ciencia de la computación. Es decir, es un proyecto interdisciplinario que busca conectar 2 mundos que por mucho tiempo no se hablaron para dar una herramienta sólida y eficaz en la búsqueda y en la navegación de resultados dentro del complejo mundo jurídico. Y por último, en esta parte es un proyecto escalable. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Cómo lo estamos pensando? Esta es la punta de lanza de este primer proyecto para empezar a replicar tanto las técnicas como estas herramientas y la infraestructura, la arquitectura que hay detrás de lo que ustedes verán de la página web. Detrás tenemos toda una estructura de datos que nos permite poderlo replicar a otro universo de sentencias como el CICE o a otros modelos. Incluso estamos trabajando para la construcción de modelos de inteligencia artificial que se puedan aplicar al ámbito jurídico, específicamente al dominio jurídico, a partir de los contenidos que generamos en el Poder Judicial de la Federación. Los objetivos de la plataforma de sentencias relevantes, como les mencionaba, es impulsar, el primero de ellos es impulsar equipos y proyectos multidisciplinarios. Por mucho tiempo, estas 2 materias, si bien existía cierta intersección y hablaban entre sí, esta es una de las herramientas, o creemos que esta intersección nos brinda la capacidad de aprovechar las mayores virtudes y técnicas de ambos áreas del conocimiento, y de hecho nos dibuja en nuevas perspectivas. En esta estrategia y en esta herramienta participaron abogadas desde el diseño, de implementación y desde el desarrollo, como lo verán más adelante, para incluso reflejar el conocimiento jurídico. Y así me paso al segundo de los objetivos. La idea es sistematizar el conocimiento a través de herramientas poderosas, es decir, no nos interesa únicamente mostrarte la información que hay, sino que puedan ustedes conocer cómo se relacionan los conceptos entre sí, que puedan navegar entre ellos e incluso navegar entre las sentencias a partir de los conceptos desarrollados en cada una de ellas. Y me sigo al siguiente objetivo, la exploración eficiente de resultados. Está pensado para no solamente los escenarios en los que sabemos qué buscar, sino también en aquellos escenarios y supuestos que son los más comunes, en los que simplemente quiero navegar dentro del universo y conocer, quiero hacer una exploración para identificar algún interés o alguna cuestión específica. Y es un eje toral en todas las herramientas que estamos trabajando, el uso del lenguaje ciudadano y diseño accesible a las personas usuarias. Ahora, respecto al universo de sentencias, ¿a qué sentencias nos estamos refiriendo? Y acá tenemos que hacer referencia a la iniciativa del Consejo de la Judicatura Federal por fortalecer una cultura de la transparencia y acercar a las personas ciudadanas el quehacer jurisdiccional a través de sus sentencias.
Entonces, en esta parte en específica, en esta plataforma se encuentran las sentencias que se han considerado relevantes bajo el artículo 39 del Acuerdo General en materia de transparencia y acceso a la información pública del Consejo. Como podrán ver, son estas 6 fracciones que consideran o que se establecen cuando una sentencia se considera por la o el titular de un órgano jurisdiccional como relevante, y estas personas lo envían a la unidad de transparencia junto con varios requisitos que veremos un poquito más adelante, para que la unidad de transparencia pueda incorporarlas a esta plataforma de sentencias relevantes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Es un subconjunto del universo completo de las sentencias que existen en el CICE, únicamente cuando se consideren relevantes. Esto no es menor, como decía Jimena, es muy importante porque son las sentencias que pueden contener criterios, precedentes o cuestiones muy importantes que han dictado o han moldeado la forma de la decisión y el quehacer jurisdiccional. Ahora, respecto a las funcionalidades, que las verán más adelante con María Fernanda, quisimos englobarlas principalmente en 2. La primera es potenciar elementos tradicionales de búsqueda. ¿A partir de qué o cómo lo hicimos? Y la primera herramienta son las fichas de sentencia. Estas fichas de sentencia contienen datos generales, una breve síntesis, hechos, algunas palabras claves de cada una de las sentencias, de forma que yo no tenga que leer toda la sentencia para identificar si me importa o si realmente me es útil. Estas fichas de sentencia, y es importante mencionarlo, es obligación de los órganos jurisdiccionales llenarlas de manera coherente, ¿no? Exhaustiva y completa, pues son estas fichas las que se muestran en la plataforma de sentencias relevantes. En segundo lugar, tenemos la identificación de párrafos relevantes. Y esto también es una pieza clave en esta plataforma. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, las sentencias tienen muchos párrafos y tienen muchas secciones. Y normalmente el cuerpo, el argumento toral de la decisión se encuentra en el estudio de fondo, ¿no? Entonces, es súper importante que los órganos jurisdiccionales nos apoyen, y de hecho nos apoyan identificando estos párrafos que llevan a la decisión, y esto al final también alimenta a la segunda de las funcionalidades, que es el mapeo conceptual de sentencias relevantes. Y aquí, ¿qué sucede? Tenemos una sentencia y sus párrafos relevantes, y en estos párrafos tenemos conceptos que se desarrollan. Detrás del mapa de conceptos está la construcción de una ontología. ¿Y qué es una ontología? Una ontología es una red semántica, es una red de conceptos que se relacionan entre sí, de forma que se hace explícito el concepto, la relación y el otro concepto. Y no lo hacemos únicamente, una ontología no versa únicamente sobre una única sentencia, sino que lo que intenta hacer es dibujar el mapa del contenido jurídico desarrollado en un universo de sentencias. Y como lo verán ahora en unos minutitos en la presentación del flujo, este mapa de conceptos me permite saltar e identificar cómo se relacionan conceptos que se contemplaron en sentencias distintas, en párrafos distintos. Esta parte es lo que hace muy distinto a los buscadores anteriores, pues aquí, justamente como mencionaba al inicio, se hace la intersección entre técnicas y metodologías propias de la ciencia de la computación e ingeniería del conocimiento con cuestiones jurídicas, con que las abogadas y los abogados tenemos esta tarea de hacer explícito el conocimiento que desarrollamos en nuestras sentencias y en nuestro quehacer institucional diario. Entonces, bueno, esta es una breve introducción. Ahora mi compañera María Fernanda les va a presentar el flujo de la herramienta y acabaremos con unas breves palabras y una encuesta que les pedimos que nos apoyen a llenar. Muchas gracias. Gracias, Karina, y antes que nada quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible este taller y todas las personas que están participando el día de hoy. Para nosotras es muy importante contar con estos espacios en donde podemos compartir las nuevas herramientas que estamos diseñando y desarrollando, justamente pensándolas para mejorar el acceso a la información a todas las personas. Y creemos con esta nueva plataforma, dado que es tan reciente, estamos en un gran momento para iniciar una conversación y también conocer cuál es la percepción y experiencia de las usuarias que han estado experimentando y que ahora experimentarán
con esta plataforma. Voy a compartir la pantalla y en conjunto vamos a explorar los elementos más importantes a partir de ciertos ejemplos y criterios de búsqueda. Entonces, ahí estoy compartiendo, por favor, perfecto. Estoy en la página de inicio del Consejo de la Judicatura. Esta es la forma más accesible para entrar a la plataforma. Es cjf.gov.mx o también pueden en cualquier motor de búsqueda ingresar Consejo de la Judicatura Federal y será probablemente la primera o de las primeras opciones. Para ingresar a la plataforma nos vamos a ir al lado derecho a sitios de interés y vamos a escoger la tercera opción, plataforma de sentencias relevantes. En esta página de inicio de la plataforma vamos a encontrar 4 elementos principales. En la parte de arriba vamos a encontrar los elementos tradicionales de búsqueda, como puede ser la barra de inicio de búsqueda general, el botón de filtros en color verde y la búsqueda avanzada. Del lado izquierdo vamos a encontrar los conceptos jurídicos más buscados, que implica a partir del mapa de conceptos que Karina nos estaba comentando, cuáles son los conceptos que más se exploran por las usuarias en esta plataforma. Del lado derecho vamos a encontrar las sentencias más recientes, es decir, las sentencias que cargaron los órganos jurisdiccionales al módulo de captura y que fueron validados por la unidad de transparencia para liberarse a esta plataforma. Y finalmente vamos a encontrar el mapa de conceptos jurídicos en la parte de abajo. En esta sección vamos a poder acceder a todo el mapa de conceptos que hemos estado desarrollando. Como mencionaba Karina, esta plataforma la diseñamos a partir de 2 funcionalidades principales. Potenciar las herramientas tradicionales de búsquedas como búsqueda avanzada o las barras de búsqueda y el mapa de conceptos. Entonces vamos a empezar con la primera parte y aquí otro de los objetivos principales que tuvimos fue permitir a las personas explorar el universo de sentencias relevantes sin que tuvieran un criterio predeterminado de búsqueda. Es decir, no tener que condicionarles que quieran un tema en particular, sino que puedan decir, por favor, dime lo que existe y de ahí yo escojo qué me interesa. Esto lo podrían hacer, por ejemplo, haciendo clic en el botón de lupa y si hacen clic van a ver que van a aparecer todas las sentencias relevantes que están en el sistema. Son 1,796 entradas, entonces podemos ver que es un universo mucho más pequeño que todo el universo de sentencias que tenemos en el Poder Judicial. Y a partir de estos resultados, yo voy a poder filtrar. Entonces me voy a ir al botón de filtros, que está en color verde, y del lado izquierdo me saldrá una ventana en donde yo puedo escoger los campos donde quiero filtrar. Entonces, por ejemplo, tengo circuito, tipo de órgano, materia, fechas y elementos relacionados con el mapa de concepto y con derechos humanos. Si yo, por ejemplo, quisiera irme a un criterio general, por ejemplo, materia civil, voy a hacer clic en esta alternativa y me voy a salir brevemente para que se me actualice la lista de resultados. Si ven, automáticamente se me acotó el universo de resultados en mis entradas. Voy a empezar a explorar esta vista y lo primero que vamos a ver es la opción de ampliar la lista de resultados, el número de resultados en cada página que tenemos, según sus criterios y sus preferencias de visualización. De igual manera, tenemos una opción de ordenar las sentencias. Está por número de coincidencias, que eso normalmente es útil cuando ingresamos una palabra o varias palabras de búsqueda, por más recientes y más antiguas. Como estamos haciendo un análisis mucho más sustantivo de las sentencias y estamos empezando con las sentencias de 2016 en adelante, una recomendación muy importante es poder ordenar por las sentencias más recientes. Esto les va a dar una mayor probabilidad de que encuentren sentencias muy completas en términos de los 3 elementos que Karina nos estaba comentando: la ficha, los párrafos relevantes y el mapa de conceptos. Por ejemplo, esta sentencia, a diferencia de una sentencia muy antigua de 2003, que no la hemos trabajado y que por lo tanto el contenido está a un nivel más básico. La van a seguir encontrando y van a seguir pudiendo acceder a esta sentencia, pero a lo mejor no van a encontrar tanto contenido como las más recientes.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar con cada uno de los resultados que tenemos aquí? Vamos a encontrar primero el título de la sentencia, que nos sugiere una temática general de esta sentencia que estamos a punto de analizar. Por ejemplo, en esta sentencia que yo estoy escogiendo, veo que se trata del derecho a la intimidad personal y familiar de los menores frente a publicaciones en redes sociales. Después de este título voy a encontrar ciertos datos generales de la sentencia, como el tipo de asunto, el número de expediente, la materia, que ya filtramos, el año y el órgano que emitió esta sentencia. Después vamos a tener ciertos elementos que una vez más señalan el contenido de manera preliminar. Vamos a tener palabras clave y en este caso, por ejemplo, veo que se trata de el interés superior del menor, derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, redes sociales y demás. Y siguiendo esta parte de señalar el contenido, tenemos 3 campos muy importantes en esta primera vista. Tenemos los hechos de la sentencia, que es un breve resumen de los antecedentes y los hechos que llevaron a este asunto a la justicia federal. Entonces, si seleccionamos el botón de ver más, vamos a poder llegar a esta ventana donde vamos a poder leer el resumen completo y cerrar para continuar con nuestra navegación. El segundo elemento es la síntesis, y la síntesis es el resumen de la decisión del órgano. Es básicamente cómo decidió y por qué decidió cómo decidió. Una vez más vamos a poder hacer clic en ver más y tendremos el resumen de la síntesis de la decisión de esta sentencia para que no tengan que ingresar directamente a la página de la sentencia para decidir si le es relevante para efectos de su búsqueda y su investigación. Y como tercer elemento tenemos los párrafos del documento. Esta es una vista preliminar de los párrafos y si seleccionamos vamos a poder navegar rápidamente los párrafos en caso de que quieran una vez más decidir si les va a interesar ahondar en esta sentencia o si quieren seguir explorando esta misma vista de resultados. Además de la lista de resultados, en esta página vamos a encontrar la opción de descargar los resultados. Y cuando hacemos esta descarga, vamos a obtener un Excel que les estoy enseñando en pantalla, que tiene la lista de resultados en fila y con cada una de las sentencias que cumplió con el criterio de búsqueda tendremos los datos generales, una vez más, los datos relativos al contenido y un hipervínculo de acceso a la página de la sentencia. El contar con este Excel es muy útil para efectos de estudios relacionados con análisis cuantitativos y estadísticos de las sentencias, si quieren hacer análisis comparativos de cuántas sentencias emitió un circuito, un órgano, o de qué materias y demás. Y también para efectos de investigaciones un poco más profundas y duraderas, es más eficiente tener este tipo de herramientas como Excel, donde ustedes pueden hacer un seguimiento más puntual de lo que han estado explorando a partir de sus criterios de búsqueda. Entonces, ahora vamos a ir a un ejemplo de una sentencia para entender qué existe en cada una de ellas. Voy a hacer clic en el título de la sentencia utilizando el mismo ejemplo que les platiqué, y cuando hacemos clic en esta sentencia vamos a encontrar el título y 4 elementos principales: la ficha de sentencia, los elementos jurídicos, el texto de la sentencia y la opción de descargar la sentencia en versión pública. La ficha de sentencia va a contener los mismos datos que vimos en la vista pasada, pero de manera mucho más amigable y estructurada. Esta ficha también tiene la opción de descargarse y cuando hacen la descarga les aparecerá un PDF así. Entonces, justamente la idea es que ustedes puedan ir descargando y guardando la información que les ha sido relevante para que no tengan que tener miles de pestañas para acordarse que les estaba pareciendo interesante y que valía la pena volver a ese contenido. El segundo elemento de cada una de las sentencias es el mapa de conceptos jurídicos exclusivo de esta sentencia. Entonces, ampliando esta vista, podemos ver las relaciones de los conceptos que se mencionaron en esta sentencia y solo en esta sentencia. Bueno,
En esta sentencia los conceptos pueden mencionarse en otra, pero en este caso estamos haciendo una vista única. Para mejorar la visualización podemos ampliarlo utilizando el botón de pantalla completa y se nos abrirá la vista exclusiva del mapa de conceptos. Como pueden ver, no es solamente que tengamos una lista de conceptos, sino como mencionaba Karina, estamos también haciendo explícitas las relaciones entre los conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo esta bolita que me hace referencia al concepto de autoridad, veo que tiene dos relaciones. La primera es con principio de interés superior del menor como derecho sustantivo. Y veo que tiene una relación que me indica que el interés superior del menor sea una consideración primordial por. Si ven, me apareció esta relación al lado izquierdo cuando por cuestiones visuales a lo mejor no queda muy clara esta relación si lo veo puntualmente, puedo irme al lado izquierdo y voy a ver de manera mucho más clara esta relación que las relaciona. Y también puedo ver que esta relación es una flecha. La flecha me indica de qué concepto a qué concepto tengo que ir. En este caso voy de principio de interés superior del menor como derecho sustantivo hacia autoridad. Entonces voy a entender esta idea como el principio de interés superior del menor como derecho sustantivo implica que el interés superior del menor sea una consideración primordial por la autoridad. En la otra relación que tiene el concepto de autoridad, la flechita está hacia el otro lado y por lo tanto la vamos a entender como la autoridad debe velar por el principio de interés superior del menor. Ahora, vemos que hay unos conceptos que no tienen estas relaciones. Esto implica que no tienen relaciones directas necesariamente con alguno de los conceptos mencionados en la sentencia, pero sí vamos a poder expandir este mapa para ver con qué conceptos está relacionado uno de estos conceptos jurídicos. Entonces, por ejemplo, si tomamos el derecho de dignidad humana, que está aquí abajo a la derecha, selecciono la bolita y me van a aparecer dos opciones. Voy a agregar asociados, que es la segunda opción, y lo que va a pasar es que el mapa se me va a actualizar para agregarme los conceptos jurídicos que están relacionados con el derecho de dignidad humana. ¿Cómo voy a distinguir esta ampliación? Con los colores. Los conceptos jurídicos que se agregaron van a tener un marco amarillo que nos va a permitir distinguirlos de los conceptos originales de la sentencia. Y en este caso ya voy a poder ver qué relaciones tiene el derecho de dignidad humana. Por ejemplo, se me amplía hacia derecho al mínimo vital y voy a poder ver que el derecho de dignidad humana se garantiza a través del derecho al mínimo vital. Y de igual manera, el derecho de dignidad humana impide humillar, degradar, envilecer o cosificar a toda persona física. Puedo volver a mi mapa original que contiene solamente los conceptos de esta sentencia y vamos a explorar la siguiente funcionalidad que tenemos en este mapa. Voy a volver a mi concepto de autoridad y ahora lo que voy a poder hacer es ver en qué otras sentencias, incluida esta, está mencionado este concepto jurídico. Entonces, una vez más, voy a hacer clic y voy a ver detalle, que es la primera opción. Cuando veo detalle, me va a salir una ventana y me va a decir en qué sentencias y resoluciones está encontrando este concepto de autoridad. Aquí abajo voy a poder que me salieron 10 sentencias. Entonces, voy a seguir con el ejemplo que estamos utilizando, es este amparo indirecto 526/2019. Voy a hacer clic una vez más y otra vez me va a decir el título de la sentencia y algunos datos generales para identificar la temática general. Abajo me va a decir los párrafos donde está identificando la coincidencia del concepto que escogí, en este caso autoridad. Y me aparecen estos párrafos. Por ejemplo, el 118, que es el primero, lo que me dice es que el principio de interés superior del menor es un mandato que todas las autoridades del Estado mexicano, en todos los ámbitos de su actuar, deben vigilar y cumplir. Como pueden ver en el texto, está el concepto de principio de interés superior del menor, que también nos aparece como concepto jurídico, y está el concepto de autoridad, porque indica que todas las autoridades del Estado mexicano.
Tenemos también el tercer concepto de niña, niño y adolescente. Y aquí es muy importante ver cómo el párrafo no nos dice de manera literal o no menciona de manera literal niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, dado que el mapa de conceptos jurídicos lo estamos diseñando a partir de un conocimiento jurídico y de abogadas, podemos hacer esta relación implícita en este párrafo de niña, niño y adolescente y principio de interés superior del menor o de la infancia para hacerlo explícito en este mapa de conceptos, haciendo claro que cuando hablamos de principio de interés superior del menor, también es muy importante hablar de niñas, niños y adolescentes. Ahora, en esta vista yo voy a poder irme al tercer elemento de la sentencia, que es el texto mismo de la sentencia. Voy a seleccionar el número de párrafo 118 y la vista me va a cambiar a esta tercera parte del texto de la sentencia. Ya estoy en el párrafo 118 y una vez aquí puedo seguir explorando el texto junto con los conceptos jurídicos que están mencionados en cada uno de los párrafos. Voy a salirme de aquí porque fue donde hice la expansión de la pantalla completa y voy a volver al texto. En la parte de arriba del texto también vamos a tener la opción de filtrado con este botón en color verde y vamos a poder filtrar los párrafos relevantes, que es el segundo elemento que hemos incorporado a esta plataforma. Podemos ver que hay 54 párrafos relevantes y lo que vemos aquí es todo párrafo relevante es aquel que contiene el razonamiento principal del órgano y por lo tanto el desarrollo de ciertos conceptos jurídicos. Entonces, el hecho de que puedan hacer un filtrado por párrafos relevantes les va a ayudar a tener otra vez una mayor probabilidad de que haya conceptos mencionados en los párrafos y por lo tanto desarrollados y que por lo tanto tengan un contenido sustancial. Entonces, de esta manera pueden obviar la parte que a veces es un poco menos relevante, como por ejemplo competencia, oportunidad y demás, cuando quieren irse específicamente al razonamiento del órgano. Ahora, como último elemento, como les mencionaba, tenemos la opción de descarga de la sentencia en versión pública. Voy a volver a la página de inicio haciendo clic en el botón de casa y vamos a hacer otro tipo de búsqueda tradicional. Supongamos ahora tengo un tema un poco más claro, quiero materia penal y quiero algo relacionado con delitos. Entonces, ahora sí voy a usar esta barra principal de búsqueda y voy a ingresar delito. Cuando estoy ingresando el texto, se me va a desplegar un autocompletado que me está indicando que el sistema está encontrando esta palabra o palabras, si fueran varias, en algún elemento general de la sentencia que hemos armado. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo decir, quiero las sentencias que tengan delito en síntesis. Entonces, eso me va a ayudar a entender que en el resumen es probable que aparezca delito. Y que por lo tanto mi búsqueda va a ser un poco más precisa. Me salieron 133 entradas y lo que voy a poder hacer es validar mi búsqueda. Como yo escogí delito en síntesis, me voy a ir a este elemento de síntesis, lo selecciono, hago clic en ver más y como pueden ver, el sistema me resaltó mi criterio de búsqueda. Entonces me está indicando, aquí fue donde encontré lo que me dijiste. A pesar de que yo lo escogí en síntesis, también me va a señalar los párrafos del documento donde está identificando mi criterio de búsqueda. Entonces, ya no me aparecen todos los párrafos, sino que me aparecen puntualmente los párrafos que contienen la palabra delito y que por lo tanto yo voy a poder explorar de manera mucho más rápida si es que quiero, antes de entrar a esta sentencia, ver qué está diciendo, más allá de los hechos y la síntesis con los párrafos. Por ejemplo, esta sentencia tenía que ver con el delito de posesión de cartuchos y si nos metemos a la sentencia vamos a poder ver los elementos jurídicos que justamente hacen mención a este tipo de delitos. Por ejemplo, está aquí abajo y habla de datos de prueba en materia penal, jueces de control y demás. Podemos ver cómo cambió en términos de temática con la sentencia pasada.
Y el último elemento que vamos a encontrar de búsqueda tradicional es la búsqueda avanzada. Y la búsqueda avanzada nos sirve principalmente cuando tenemos dos tipos de búsqueda. La primera es cuando tenemos muy claro qué queremos buscar y no queremos que nos aparezca mucho. Entonces podemos irnos directamente al criterio de búsqueda que nos va a garantizar menos de 5 entradas. Y la otra alternativa es, tengo un criterio muy general de búsqueda y poco a poco lo quiero ir acotando y afinando según lo que vaya identificando. Entonces hay que intentarlo con el segundo criterio y ahora me voy a ir a materia laboral. Entonces, como criterio bastante general, otra vez voy a usar la barra de búsqueda y voy a escribir laboral. Ahora, no voy a aceptar las sugerencias de autocompletado, sino que la voy a hacer genérica, con la lupita al lado derecho. Me salieron 107 entradas, que es demasiado. Entonces voy a querer acotar mis resultados. Voy a explorar rápido qué me está diciendo el título, que como les mencionaba, el título es una gran señal sobre la temática que estamos viendo en cada uno de los asuntos. Y, por ejemplo, en este caso puedo ver que me hablan de derechos adquiridos, de pensión por cesantía en edad avanzada, procesos laborales burocráticos, más procesos laborales burocráticos, pensión en cesantía en edad avanzada, otro proceso laboral burocrático, nombramientos y demás. Entonces me estoy dando cuenta que tengo varias sentencias que hablan sobre personas trabajadoras al servicio del Estado, dado que estamos viendo burocrático, nombramiento y demás. Y yo quisiera, por ejemplo, enfocarme en sentencias que no estén relacionadas con esto. Entonces me voy a ir a búsqueda avanzada, que está del lado derecho, y voy a irme a una nueva página donde voy a poder establecer ciertas condicionales para mejorar mi búsqueda. Voy a tener 4 condiciones principales. La primera es frase exacta y esta condición lo que dice es, necesito que me hagas una búsqueda literal de las palabras que estoy ingresando y que sea literal. La segunda es un poco más flexible a esta y me dice al menos una palabra de las palabras o frase que estoy ingresando, devuélveme el resultado que cumpla con este criterio. El tercer elemento es rango de palabras y este criterio es útil cuando queremos buscar palabras que están relacionadas entre sí, pero no necesariamente están contiguas. Por ejemplo, si queremos encontrar 2 palabras o al menos 2 palabras que estén en un mismo párrafo, pero no necesariamente juntas. Vamos a utilizar este tercer criterio y en esta parte vamos a definir un criterio de rango de palabras, o sea, en cuánta diferencia de palabras queremos que se encuentre. En un párrafo sería adecuado, por ejemplo, 20, 30 palabras. Ahora, vamos a... y finalmente nos falta, excepto esta palabra, que es el cuarto criterio, y lo que dice es, devuélveme los resultados que excluyen esta palabra de mi búsqueda. Como les mencionaba, yo quisiera excluir algunas palabras para poder ir acotando la información. Entonces, en palabras clave voy a escribir nombramiento, porque vi que existía y no lo quiero. Escojo excepto esta palabra después de escribir nombramiento y posteriormente le voy a decir en dónde quiero que me excluya este criterio o que me aplique este criterio en caso de los demás. Podemos ver que está en conceptos relevantes, que son las palabras clave, párrafos de la sentencia, síntesis, título y hechos del caso. Yo lo había encontrado en título, entonces voy a seleccionar título y voy a aplicarlo. Ya se ingresó este criterio de búsqueda que estoy estableciendo. Ahora voy a eliminar también burocrático. Otra vez aplico el criterio excepto esta palabra y también en título de la sentencia. Entonces voy a agregar este criterio una vez más. Y finalmente, dado que estamos hablando en materia laboral, quisiera a lo mejor encontrar algo relacionado con despido injustificado. Y dado que quiero
que estas dos palabras me salgan juntas, le voy a aplicar el criterio de frase exacta. Pero quiero que sea un poco más flexible. Entonces voy a aplicar este criterio a los párrafos de la sentencia. Voy a agregar esta búsqueda y ya tengo aquí un resumen de los 3 criterios que establecí. Voy a aplicar búsqueda y ya pude acotar el universo de sentencias de 107 a 37. Y voy a poder validar estos criterios de búsqueda que he establecido. Por ejemplo, ya en el título no veo nada que tenga que ver con burocrático y nombramiento. Además, puedo ver en los párrafos del documento, que fue donde apliqué mi criterio de despido injustificado, y voy a ver que efectivamente me está señalando que identifico estas dos palabras en los párrafos de las sentencias que me aparecieron. Entonces, una vez más voy a poder revisar los hechos, la síntesis y las palabras clave para determinar si me es relevante esta sentencia o no. Por ejemplo, esta sentencia habla sobre el estudio con perspectiva de género de una renuncia inverosímil por motivo de embarazo. Si entramos, vamos a poder ver que los elementos jurídicos me están hablando de estos elementos: de despido injustificado, de personas trabajadoras del apartado A, renuncias voluntarias y también principio de perspectiva de género en materia laboral. Entonces, esta es la primera parte, que tiene que ver con cómo hemos hecho que estas funciones de búsqueda tradicionales y más conocidas por el público puedan aprovecharse de la mejor manera. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que tiene que ver con el mapa de conceptos jurídicos que Karina nos explicó y que ya hemos visto brevemente en las sentencias. Para encontrar y navegar por los conceptos jurídicos, lo vamos a poder hacer a través de 3 vías en esta página principal. Seleccionando directamente uno de los 5 conceptos más populares, yendo al mapa de conceptos jurídicos o utilizando una vez más la barra principal de búsqueda. Vamos a irnos al mapa de conceptos jurídicos general. Entonces, en la parte de abajo de la página principal, voy a hacer clic en este mapa de conceptos y el sistema me va a redireccionar a la página principal de conceptos jurídicos. Aquí lo que voy a ver es otra vez una barra de búsqueda, pero esta barra es exclusiva de los conceptos. Ya no vamos a buscar sentencias, sino que nuestro enfoque es a los conceptos que existen en nuestro universo. Posteriormente vamos a volver a tener los conceptos más populares y 2 vistas que ahorita les voy a explicar. Entonces, ¿cómo voy a buscar y explorar conceptos? La primera vía que podemos hacer es escoger uno de los conceptos más populares, por ejemplo, principio de perspectiva de género, y automáticamente nos cargará la vista de este principio. También lo que podemos hacer, voy a limpiar para volver a cómo estábamos. Lo que podemos hacer es comenzar a hacer búsquedas a partir de palabras, temas que quisiéramos ver si funciona. Por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de perspectiva de género. Entonces, voy a ir a escribir perspectiva de género y voy a ver que tengo 3 resultados que me autocompletan una vez más esta vista. Voy a ver que tengo principio de perspectiva de género en general, metodología para juzgar con perspectiva de género y principio de perspectiva de género en materia laboral. Voy a escoger la primera opción y voy a seleccionar buscar. Ahora que ya escogí mi concepto, voy a ver las 2 vistas. Aquí tengo la vista taxonómica y las relaciones semánticas. La vista taxonómica, lo que podemos ver es que se despliega un árbol jerárquico y lo que nos indica esto es una sistematización y una estructura de los conceptos que lo vemos de forma mucho más ordenada y que nos indica cómo se están integrando por categorías más generales y categorías más particulares. En este caso, por ejemplo, que yo escogí principio de perspectiva de género, veo que arriba está principio constitucional. ¿Qué me dice esto? Que el principio de perspectiva de género es un principio constitucional y es más específico. Y por el otro lado veo que principio de perspectiva de género tiene una subcategoría, que es principio de perspectiva de género en materia laboral.
y como pueden ver es mucho más específico, pero sigue siendo parte del principio de perspectiva de género. Con esta vista jerárquica lo que podemos es no tener un universo desordenado de conceptos cuando es a nivel lista, sino que tenemos una cadena de jerarquías que nos permite identificar tipos de conceptos jurídicos. Por ejemplo, principios. La segunda vista que tenemos son las relaciones semánticas de este concepto. A diferencia de la vista pasada de los elementos jurídicos de la sentencia, que teníamos un universo muy amplio de conceptos mencionados, aquí tenemos un concepto central, como el concepto nodo, que es el principio de perspectiva de género que habíamos seleccionado, y de ahí vemos cómo se derivan relaciones con otros conceptos jurídicos. En este caso, por ejemplo, con el concepto de mujer, con el principio de no discriminación, principio de igualdad entre hombres y mujeres, y con órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, y una vez más tenemos la opción de ver la descripción de la relación, principio de perspectiva de género busca proteger el principio de no discriminación. De igual manera, en esta vista vamos a poder ampliar las relaciones como lo hicimos en la vista pasada. Entonces, si por ejemplo, en principio de no discriminación, yo quiero ver qué otros elementos están relacionados, voy a escoger la segunda opción, como vimos la vez pasada, agregar asociados, y otra vez se me va a actualizar el mapa de conceptos y me va a señalar cuáles fueron los conceptos que se añadieron a mi mapa, con el color amarillo que enmarca los círculos. Entonces, en este caso se agregaron 4 conceptos, con el principio de no discriminación como el concepto que me amplió todo mi mapa. Si yo quisiera, por ejemplo, controlar la vista porque siento que está muy desordenada o porque hay un concepto que no me interesa, también lo voy a poder eliminar. Por ejemplo, si norma general no me parece un concepto relevante para efectos de mi investigación y mi búsqueda, puedo eliminar el concepto con la tercera opción. Entonces, elimino el concepto y se me actualizará automáticamente el mapa de conceptos. Ahora, se van a mantener los otros 3 que no eliminé y que están aquí derivados del principio de no discriminación y continúan estando relacionados. En esta opción también vamos a poder escoger pantalla completa, si para ustedes y para efectos de su búsqueda de la visualización les parece mucho más amigable. También vamos a poder limpiar el mapa para volver a nuestro estado original de principio de perspectiva de género como el concepto central, que solo tenemos sus derivados. Otro elemento importante, y siguiendo la idea y el objetivo de que las personas puedan explorar esta plataforma sin criterios predeterminados de búsqueda o un conocimiento previo de qué está existiendo en este universo de sentencias relevantes, cuando estamos en la página principal de mapa de conceptos jurídicos y no tenemos ningún concepto seleccionado, ahorita use el botón de limpiar, vamos a poder ir a la vista taxonómica y se me va a desplegar este árbol jerárquico, pero todo el árbol jerárquico, ya no específico de un concepto que escogí. Entonces vamos a poder explorar qué existe y, como les mencionaba, son cadenitas. Entonces, con este más, ustedes van a poder ver que no es solamente este concepto central el que vemos en la página, sino que también mientras van ampliando, van encontrando más conceptos. Por ejemplo, lo podemos hacer para el concepto de sistema, que es bastante general, ¿no? Entonces aquí veo que tengo sistema. Cuando hago clic en el botón más, veo que tengo 4 tipos de sistemas. Sistema Nacional de Salud, Sistema Normativo, Sistema Penitenciario y Sistema Tributario Mexicano, que son bastante diferentes y que justamente pues no habría manera de que yo supiera que existían en mi universo de conceptos jurídicos. Entonces, por eso la parte de navegación y exploración es muy útil, más allá de tener los campos de búsqueda que vimos arriba, la barra de búsqueda. Por ejemplo, si hago clic y me voy siguiendo la cadenita del sistema tributario mexicano, voy a ver que tengo más elementos
más elementos y puedo llegar incluso a impuestos sobre la renta. Y aquí me va a decir qué sentencia habla sobre el impuesto sobre la renta. Y en este caso voy a poder seleccionar la sentencia que me está mencionando, voy a volver a ver el título de la sentencia y en este caso puedo ver que es 100% materia fiscal. Y a partir de los conceptos relevantes voy a poder entender un poco más de qué se trata. Por ejemplo, impuestos sobre la renta, convenios, doble tributación y demás. Entonces, en este caso, cuando seleccione mi concepto jurídico, también voy a poder volver a la vista de mi ficha de sentencia, de mi página de sentencia, específicamente a la parte del texto de sentencia y al párrafo que voy a escoger. Por ejemplo, aquí veo que efectivamente está mencionado el concepto de impuesto sobre la renta y una norma convencional para evitar la doble tributación y evasión fiscal. Entonces, voy a seleccionar el párrafo 487 y me va a mandar a la página de la sentencia. Entonces, aquí ya voy a poder hacer la exploración un poco más profunda en caso de que quisiera ahondar en esta sentencia y volver a explorar los elementos que vimos anteriormente, como la ficha para conocer cuáles fueron los antecedentes y el resumen, o los conceptos jurídicos que están específicamente relacionados con esta sentencia en particular. Volviendo al mapa de conceptos y a nuestra vista taxonómica, voy a volver a escoger el concepto de sistema y voy a ver sus relaciones semánticas. Aquí pueden ver que es una relación bastante sencilla. Voy a hacer zoom para que se vea más fácil. Sencilla, básica y a lo mejor no nos dice mucho, ¿no? El sistema tributario mexicano es el esquema tributario del Estado mexicano. Si yo escojo un concepto que me parece que no tiene mucha relación, y esto, por ejemplo, es el caso en materia fiscal, que a lo mejor no nos aparece tanto como materia de trabajo o penal, puedo seguir explorando con independencia de este resultado. Por ejemplo, puedo hacer clic en Estado mexicano y otra vez voy a poder agregar sus asociados. Como pueden ver, el Estado mexicano sí tiene bastantes relaciones. Entonces, lo que yo pude hacer con esta funcionalidad es seguir explorando y navegando, a pesar de que originalmente escogí un concepto que a lo mejor no tenía tanta sustancia. Y ya con esta información voy a poder ver qué me dicen estos elementos, por ejemplo, sistema normativo, servicio público de telecomunicaciones, e incluso seguir ampliando el mapa de conceptos al grado que yo quiera. Si, por ejemplo, en autoridad, que es un concepto bastante común, le agrego asociados, ya vemos que el mapa de conceptos se amplía muchísimo más y de ahí puedo ir acotando y explorando o incluso ampliando todavía más el universo que me está apareciendo de conceptos jurídicos. Por ejemplo, aquí ya llegamos incluso a derecho a la salud, ¿no? Cuando empezamos con sistema tributario mexicano. Entonces, y que justamente esto es a criterio de cada persona, si este resultado y esta relación termina siendo relevante o no, porque en cualquier momento lo puede eliminar y continuar por otro camino que quisiera y que le funcionara mejor. Otra vez, en este caso, podemos limpiar y volver a la relación muy básica que habíamos encontrado con sistema tributario. Finalmente voy a volver otra vez a la página de inicio y vamos a hacer la búsqueda por la barra principal. Entonces, en este caso voy a usar la palabra telecomunicaciones y otra vez búsqueda general usando la lupa. Aquí les voy a explicar una sección que no habíamos analizado previamente, que es el apartado de conceptos relevantes encontrados, que se encuentra en la parte superior de los resultados. Cuando ampliamos esta vista, lo que nos va a salir es la lista de conceptos jurídicos de nuestro mapa que están relacionados con nuestro criterio de búsqueda. En este caso nos aparecen varias opciones, entonces podemos hacer clic en ver más y de ahí tendremos toda la lista de conceptos que hicieron coincidencia con mi criterio de búsqueda. Podemos ver que hay varios
varios conceptos que están relacionados con telecomunicaciones. A partir de estos resultados, yo puedo hacer una selección. Por ejemplo, utilicemos la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y la página nos va a redireccionar al mapa de conceptos jurídicos, ya con el concepto que seleccionamos. A partir de esto voy a poder continuar con la exploración en el árbol jerárquico para ver qué más se está hablando relacionado tanto con la COFETEL o incluso llegar a un nivel mucho más, un nivel superior como autoridad en materia de telecomunicaciones, que es, como decíamos, más general que la COFETEL. Y en las relaciones semánticas vamos a ver que la COFETEL está relacionado con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. ¿Y cómo están relacionados? Porque guardan identidad jurídica y porque la COFETEL fue sustituida por el IFT. Entonces, en este caso, también el mapa de conceptos nos permite comprender el dinamismo que podemos ver en las sentencias y entre los conceptos, y justamente cómo hay ciertos elementos que necesitamos comprender más allá de una lista, ¿no? Porque si viéramos, por ejemplo, solamente una lista de conceptos y tuviéramos COFETEL e IFT, no sabríamos cuál es su relación y cómo ha sido la transición temporal de la COFETEL hacia el IFT, que eso justamente fue explicado en una sentencia. Entonces, lo podríamos hacer, por ejemplo, viendo el detalle y entendiendo qué sentencias hacen esto explícito, de tal manera que comprendamos, más allá de una lista, relaciones, a través de este mapa de conceptos jurídicos. Voy a volver a la página y bueno, estas son las funcionalidades principales de la plataforma. Sé que fue mucha información en muy poco tiempo, pero creo que lo más importante y cómo fue diseñada esta herramienta es para explorar y navegar. Justamente creo que no podemos acotarla a algo, sino que lo valioso es que vayan haciendo distintos clics y vayan cada vez que entran encontrando cosas diferentes, relaciones diferentes, sentencias diferentes y que les sirvan para efectos de su investigación y de su búsqueda. Creo que esa es la manera de estar familiarizadas. Y creo que también es importante recordar cómo estamos abordando esta herramienta. Lo que queremos es que sea una primera aproximación a cómo podemos integrar el derecho con las herramientas de tecnología y cómo podemos aprovechar esta relación para mejorar el acceso a la información y que las personas puedan tener un acceso mucho más directo, mucho más amigable. Y de esta manera, por ejemplo, las fichas y la contribución de los órganos a resúmenes en lenguaje ciudadano y de manera muy bien explicada son tan útiles. También la selección de párrafos relevantes y también este desarrollo de conceptos jurídicos que hemos estado haciendo y sistematizando para relacionarnos como abogadas con la parte más tecnológica y poder escalar el conocimiento y hacerlo más accesible. Finalmente, dado que estamos trabajando de manera recurrente con esto y son herramientas nuevas, para nosotras es muy importante su opinión y también su retroalimentación y sus ideas sobre todo. Entonces, preparamos una breve encuesta. Les comparto el código QR. Perfecto. El código QR y también el link, si quieren, se los paso también en el chat. Para que puedan, si quieren, llenar la información y así podemos nosotras también pues integrar todos los comentarios que observemos y que nos ayudaría muchísimo a mejorar y a continuar desarrollando estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Creo que la información que dieron tanto tú como Karina ha sido de muchísima ayuda para saber cómo encontrar la mejor información relevante, las mejores informaciones, las mejores sentencias. Hay una pregunta que me parece interesante para hacérsela a ustedes. Preguntan que en el uso de la inteligencia artificial se cuenta con algún comité de ética, cómo evitan los sesgos. Entonces, adelante.
Bueno, Maf, si les parece bien, Daniel, voy a tomar la palabra. Bueno, primero que nada es importante partir de la idea de que los sesgos son inevitables, ¿no? Entonces hay formas de minimizar sus efectos negativos. Y en esa parte es donde hemos puesto enfatizando y especial interés en desde varias perspectivas. Desde el lado del Comité de Gobernanza Digital, se construyó un Comité de Gobernanza Digital que está integrado por personas del negocio dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y también existe la posibilidad de invitar personas expertas para revisar los puntos que se acuerden desde la parte de gobierno de datos, y ese es el segundo punto. Todo se está haciendo desde una estrategia de gobierno de datos documentada, con las metodologías aceptadas y utilizadas internacionalmente, ¿no? Estamos apegándonos a DAMA y a todas las demás metodologías, claramente adecuándolas en algunas cuestiones al nivel de madurez que tenemos actualmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Y también creo que no debemos perder de vista que actualmente estamos haciendo modelos de identificación de entidades de información, que esto es distinto a los modelos que podemos encontrar cuando se trata de modelos para la toma de decisiones o modelos predictivos, en la que los sesgos podrían ser todavía más costosos. Entonces dependerá mucho qué producto, qué sistema, qué iniciativa. Y por último, también me gustaría cerrar con el equipo maravilloso que tenemos en la Dirección General de Estrategia y del Consejo, que hay muchísimas personas detrás trabajando en este tipo de herramientas, y también pusimos especial atención en esa parte. Tenemos un equipo multidisciplinario en la que somos algunas abogadas, tenemos filósofas de inteligencia artificial, muchísimas matemáticas, ingenieras. Entonces la idea también es que somos congruentes con este tema de la interdisciplinariedad, que creemos que son estas intersecciones ricas que pueden encontrar y pueden fortalecer el conocimiento jurídico, y la gran noticia es que está sucediendo y que las abogadas podemos formar parte de esta transición. Entonces, creo que así cerraría la presentación y espero haber respondido tu pregunta, Alejandro. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. En efecto, creo que es un esfuerzo, híjole, lo voy a tener que calificar como titánico, porque eso es, la verdad es que hay muchas personas detrás de esto que están haciendo una gran labor para hacer lo que durante años no se hizo. Entonces, pues bueno, para cerrar con este taller voy con una serie de agradecimientos. Primero a las personas ponentes, obviamente, a sus equipos de trabajo por compartirnos su conocimiento, por enseñarnos la mejor forma de usar estos buscadores. También especial reconocimiento a todas las personas que han estado y estuvieron detrás de este taller, de la creación y administración de los buscadores, de los sistemas de consulta. En verdad es que es un esfuerzo sin precedentes. De nueva cuenta agradecemos a las barras y colegios de abogados por su iniciativa y colaboración para realizar estos talleres. También agradecemos al ministro presidente Arturo Saldívar por tomar como uno de los ejes principales de su administración la publicidad de la labor del Poder Judicial de la Federación y el acercamiento con la ciudadanía, por supuesto. Pero sobre todo agradecemos a todas las personas que asistieron a esta serie de talleres por tener el interés y la curiosidad para conocer los criterios jurisdiccionales, todas las herramientas jurídicas que ofrecen estos buscadores. Y pues bueno, finalmente para cerrar con un par de aclaraciones, si no lo escucharon en un principio de este taller, la grabación de este taller y de los anteriores se va a estar publicando en el canal oficial de YouTube de la Suprema Corte durante esta semana o la próxima. Segundo, sobre las constancias de participación, esta les va a llegar a sus correos electrónicos que registraron y por el cual también se están conectando a estas sesiones. Es importante que se haya cubierto una asistencia mínima de 2 de los 3 talleres. Y pues bueno, eso sería todo y muchísimas gracias a todas, todos y todes.